tiempo, aún así la parte regenerada vence mediante la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Así los santos creen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios y esforzándose en pos de una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Este es el tercer párrafo, pero hoy vamos a comenzar un nuevo título porque este párrafo prácticamente está diciendo todo lo que hemos abordado en las dos clases que se dieron. Por eso hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo. Este nuevo capítulo se titula La Fe Salvadora. Vamos a comenzar un nuevo capítulo. La fe salvadora, ¿ustedes habían escuchado alguna vez este término, la fe salvadora, o simplemente la fe? O sea que habían escuchado esto alguna vez, la fe salvadora. ¿Tienen idea de qué se refiere a la fe salvadora cuando la Biblia habla de la fe salvadora? Bueno, este capítulo se refiere a esto, a la fe salvadora. A manera de introducción, voy a hablarles un poco de dónde fue la mayor controversia y por qué se hizo énfasis en esta doctrina tan importante que está reflejada en la Biblia y hace bastante énfasis en la palabra de Dios. Vamos a dar una introducción. En el siglo V, en el año 500, del siglo V al año 1500, a esta etapa de la iglesia, la historia de la iglesia se le llama la etapa de la ignorancia o la etapa de oscuridad. No sé si lo sabían. Del año 5, del año 500 al año 1500 aproximadamente, a esta etapa se le llama la edad de la ignorancia o edad de oscuridad. Se le nombra edad media y se conoce como la edad de la ignorancia. En ese periodo, el acceso a la Biblia era muy limitado. Era muy limitado, no era igual que hoy que podemos ver, todos tenemos acceso a una Biblia, todos la podemos entender, todos las podemos leer, pero en ese tiempo el acceso a la Biblia era muy, muy limitado. La Biblia solo estaba escrita en griego, en latín y en hebreo. Solo los eruditos podían entender estos idiomas. Imagínense, las Biblias que nosotros, por lo menos yo que no sé hablar inglés, que la Biblia está en inglés. Imagínense en aquel tiempo que solo la Biblia estaba escrita en griego, en latín y en hebreo. Imagínense. Las Biblias eran muy costosas y muy caras. Se estima que solo el 10% de la población tenía acceso a la Biblia. Solo el 10% de la población tenía acceso a la Biblia. Solo una minoría podía leer la Biblia. La Iglesia Católica controlaba el acceso a la Biblia y la interpretación de sus textos. Solo los clérigos y teólogos autorizados podían interpretar la Biblia. Menos del 1% de la población en general tenía acceso directo a la Biblia entre los años 500 al 1500. Imagínense por qué se dice la edad de la ignorancia, porque no todos leían, no todos tenían acceso a leer la Biblia. Bueno, en este periodo de tiempo, del año 500 al 1500, hombres usados por Dios, hombres como Martín Lutero, Juan Calvino y muchos otros, leyendo las escrituras, se dan cuenta de que la iglesia está sumergida en una extrema ignorancia espiritual y que se había corrompido y que la iglesia necesitaba un cambio, la iglesia necesitaba volver al patrón original, volver a ser como esa iglesia primitiva del primer siglo. Estos teólogos se dan cuenta de eso, necesitamos un cambio, de ahí partimos nosotros, la reforma, volver al patrón original. En esta etapa surgieron muchas enseñanzas heréticas. En esa etapa la iglesia estaba atestada de muchas herejías. Herejías como el pelagianismo en el siglo V. Esta enseñanza negaba la gracia divina
y sostenía que el ser humano podía salvarse por sus propias obras. Esto lo decía la Iglesia Católica Romana. Ellos decían de que ellos negaban la gracia y que la salvación era por fe más obra. Eso es llamado como pelagianismo. Otra herejía, también llamado arrianismo. Eso fue del año 400 al año 500. Esta enseñanza negaba la divinidad de Jesucristo, considerándolo como un ser creado. Si ustedes escuchan esto, muchas sectas creen esto mismo. Dicen de que Jesucristo no es Dios y que Jesucristo fue un ser creado por Dios. Y esto no es nuevo, esto está desde el año 400, llamado arrianismo. Otra herejía que estaba también colada en la iglesia era el gnosticismo. O sea que el gnosticismo eran verdades que ellos decían que la palabra de Dios eran verdades reservadas para un grupo selecto de personas, que solamente los que tenían, que Dios se revelaba a algunas personas que tenían un conocimiento mayor que las demás personas. El gnóstico que consideraba que la clave para la salvación solo estaba disponible para aquellos que habían recibido una iluminación espiritual. En la primera carta de Juan, el capítulo 4, versículo 2, dice la palabra de Dios, dice: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí Juan está luchando fuertemente con esta herejía, con el gnosticismo, porque el gnosticismo decía de que la materia era mala y el espíritu era bueno. Ellos decían de que como la materia era mala, que Cristo no pudo haber reencarnado. Ellos decían que Cristo era una especie de fantasma. Y entonces Juan dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea que eso estaba colado también ahí en la iglesia. A raíz de todas estas herejías, a raíz de todas estas desviaciones, fueron combatidas por reformadores como Martín Lutero. Martín Lutero principalmente combatió las herejías de que enseñaba la Iglesia Católica Romana. Un ejemplo, la enseñanza antibíblica del purgatorio. La Iglesia Católica Romana decía de que enseñaba que había una segunda oportunidad, que cuando uno moría, de que uno iba al purgatorio y que ahí había una segunda oportunidad, la venta de indulgencia. La venta de indulgencia era un documento que supuestamente podía perdonar pecados y reducir el tiempo en el purgatorio. Escuchen eso. Ahora, vamos a recordar algunos pasajes bíblicos donde la Biblia enseña claramente de que la fe, de que la salvación no es por obra. Vamos a recordar pasajes como Efesios 2, del 8 al 9, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Ahí está claro de que la salvación no es por obra. Esto lo hemos repetido varias veces. En Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. También lo dice, lo recalca una y otra vez. Y Romanos 1:17 dice: porque en Él, en Cristo, se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. O sea que estos reformadores ven estos pasajes y dicen: no, la salvación no es por obra, es por fe, solamente por fe. Y esto fue largamente combatido. La controversia entre la fe y las obras para la salvación fue un tema central en la Reforma protestante. Los católicos romanos enseñaban que la salvación era por fe más obra, y los reformadores insistían de que la salvación solamente era por fe. Ahora, a raíz de esta controversia, surgen muchas preguntas. Muchas personas escuchan esto por primera vez.
Dice, la salvación es solo por fe. Ok, entonces surgen varias preguntas. Preguntas como, si la salvación es solo por fe, no debemos hacer nada. No debemos hacer nada. Eso nos da licencia para pecar, o sea que solamente tenemos que creer y listo. No, las obras no importan. Muchas preguntas surgieron. Podemos creer y listo, nuestras obras no importan, podemos vivir vidas a nuestra manera, creer en Jesús solamente y podemos pecar. Esas preguntas estaban en las mentes en aquel tiempo. Ahora, a raíz de estas preguntas y conflictos surge otra pregunta de parte de los reformadores de aquel tiempo. Y esas preguntas, ellos empiezan a explicar cuál es la fe que salva, porque la Biblia habla de una fe muerta y una fe viva, una fe sin fruto y una fe estéril. Y entonces ellos se encargan en explicar esto. ¿Cuál es la fe que salva? ¿Cómo sé que mi fe no es muerta? ¿Cuáles son las evidencias de una fe salvadora? ¿Cuáles son los elementos que componen esta fe salvadora? Y los reformadores comienzan a explicar estas cosas. Y este es el tema que tratan aquí los autores de la Confesión de Fe. ¿Cuál es la fe salvadora? ¿Cuál es la fe que salva? Es importante destacar que Lutero no rechazaba las obras por completo. Lutero decía de que las obras estaban en un lugar incorrecto. Las obras no tienen nada que ver en la salvación. Las obras están en otro lugar. Después que uno es salvo, uno tiene que evidenciar esa fe en obras. Es muy diferente. Alguna cita de esto que estamos hablando decía, la fe es el árbol y las obras son el fruto. La fe es el fundamento de la salvación, pero las obras son el fruto natural de la fe. La fe es el principio de la salvación y las obras son el fin. Entonces, todo esto lo estaban explicando en aquel tiempo los reformadores. Ahora, una fe verdadera, la fe salvadora, da fruto. Dice Santiago 2:14 al 20, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe, bien, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Este texto da por sentado de que hay una fe muerta, que no sirve, que no salva. Y si hay una fe muerta, hay una fe viva, hay una fe salvadora, una fe que salva. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy. Ahora, los componentes, vamos a ver entonces cuáles son los componentes de la fe salvadora. ¿Cómo yo puedo saber, cómo podemos saber que nuestra fe no es muerta? ¿Cómo podemos saber si nuestra fe es estéril? ¿Cómo podemos saber si nosotros estamos bien? Porque la Biblia dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia tiene muchísimos pasajes de la fe, pero hay una fe que es muerta y una fe viva. Ahora, ¿cuáles son los componentes de esta fe verdadera? ¿Cuáles son los componentes, los requisitos de esta fe salvadora? Primero, conocimiento. Para tener una fe salvadora se necesita conocimiento. La fe comienza con el conocimiento de Dios y de la verdad del Evangelio. Debemos entender la verdad de Dios y del Evangelio. Debemos entender, debemos leer la Biblia, escudriñar, entender las verdades bíblicas acerca del Evangelio, de Dios, sus promesas. El segundo requisito, asentimiento.
La fe implica asentimiento o acuerdo con la verdad de Dios. Es decir, creer que es verdadero, aceptar y creer que la verdad de Dios es cierta. Podemos tener conocimiento y no podemos estar de acuerdo. Podemos saber algo y podemos no estar de acuerdo. Entonces, el primer requisito es conocimiento. El segundo, estar de acuerdo con la verdad, asentimiento. Y el tercer punto, muy, muy importante, es confianza. Confianza. La fe salvadora implica confianza, dependencia, rendición en la persona y obra de Jesucristo. Es decir, creer en Él y confiar en su sacrificio por nuestros pecados. Confiar en la persona y obra de Jesucristo para la salvación. Estos son los tres componentes de la fe salvadora, de una fe salvadora. Entonces vamos a verlo ahora más detalladamente. Ahora, conocimiento. El conocimiento. Ya estoy terminando, mi hermano, la introducción para entrar al... Ténganme paciencia. Ok. Tener conocimiento no es suficiente para la salvación. Podemos tener conocimiento y aún así no ser salvos. Los fariseos tenían conocimiento, pero ellos no entendieron. Ellos no entendieron y no estaban de acuerdo con lo que Cristo decía, pero ellos sí tenían conocimiento. Los fariseos. Satanás tiene conocimiento de Dios. Satanás tiene conocimiento y no es salvo. Los demonios creen y tiemblan. Dice, hay varios pasajes que reflejan esto. Satanás le citó las escrituras a Jesús en la tentación al desierto. Satanás se sabe la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no es salvo. Cuando nosotros creemos en Dios, en las verdades, calificamos iguales que los demonios. Porque dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Si nosotros creemos, si nos quedamos ahí, eso no es suficiente para la salvación. Entonces, es necesario tener un conocimiento, pero todavía no es suficiente para una salvación. Ahora, debemos tener conocimiento. Hay muchas herejías coladas en la iglesia en este tiempo. Les voy a mencionar algunos dichos de algunas herejías para que vean. Y estas personas tienen megas iglesias. Hay personas que dicen, a punta de dólar te pongo en el cielo. O sea que si tú me das dinero, yo te pongo en el cielo. Y miles de personas dicen, amén, aleluya, cierran los ojos y lloran. Amén, y le dan su dinero. Eso es falta de conocimiento. Otra persona dijo, yo le doy órdenes a los ángeles y me buscan las joyas. Y las personas, amén, aleluya. Y falta de conocimiento. Un pastor llama a los hermanos al púlpito y les da galletas. Le dice, esto es una galleta de parte del Espíritu Santo. Y les da galletas. Eso es una herejía, eso es tremendo lo que se está viendo en estos momentos en la iglesia moderna. Porque no hay conocimiento. Niñas, adolescentes danzando en minifalda en las iglesias. Se está viendo esto. Iglesias que parecen discotecas. No hay conocimiento. Ahora, como primer componente de una fe que salva es tener un conocimiento correcto. Es necesario tener conocimiento. Tener conocimiento de Dios, de su palabra, de Jesucristo, de sus promesas. Ahora, esto no es suficiente. Vamos a tener un conocimiento correcto acerca de Dios y su palabra no salva a nadie. Tener conocimiento de la Biblia no salva a nadie. Podemos tener mucho conocimiento, mucha información correcta y aún así no ser salvo. Satanás, como les dije ahorita, le citó a las escrituras a Jesús en el desierto. Satanás se sabe la Biblia completa. No pensemos que leer y saber la palabra de Dios nos garantiza la salvación. Judas anduvo con Jesús, caminó con Jesús, tenía conocimiento de las verdades bíblicas y al final lo traicionó. Santiago dice, lo que leí ahorita, ¿acaso no te das cuenta que la fe sin obras, si la fe
sin buenas acciones es inútil. O sea que el primer requisito es tener conocimiento, pero no es suficiente. Debemos de seguir para saber cuál es la fe salvadora. Ahora, el segundo componente de la fe salvadora es asentimiento. Debemos estar de acuerdo con la verdad del Evangelio y reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Podemos entender y saber todo lo que Dios dice en su palabra y no estar de acuerdo. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido. Todos saben que Dios existe, pero no todos se someten a su voluntad. Satanás, los demonios y muchas personas creen en Dios, pero eso no es suficiente. Algunos creen y están de acuerdo y todavía no es suficiente. Vamos a seguir. Dice, hemos visto hasta ahora dos: conocimiento y estar de acuerdo con la verdad. Dice Juan capítulo 2, versículo del 23 al 25, dice, mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos, al ver las señales que hacía, creyeron en su nombre. Pero escuchen esta parte. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Jesús no confiaba, no les creía, pues porque les conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía en lo que el hombre había. O sea que muchas personas creyeron en Jesús, pero esto dice Jesús que Jesús no les creía a ellos. Jesús no se confiaba de ellos. Ahora, en Mateo 7:22 dice, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre. No, dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores, apártense de mí, hacedores de maldad. Estas personas tenían conocimiento, estaban de acuerdo y sin embargo Cristo nunca los conoció. Estaban de acuerdo con las verdades bíblicas, reconocían a Jesús como Señor, porque este énfasis de palabras, Señor, Señor, demuestra que ellos reconocían a Jesús como Señor y Salvador. Tenían conocimiento. Ellos daban mensajes en nombre de Jesús. Y sin embargo, Cristo nunca los conoció. O sea que tener conocimiento y estar de acuerdo es necesario, pero todavía no es suficiente para ser salvo. Estos dos requisitos, si ustedes analizan, esto es una fe intelectual, una fe teórica. Y eso no nos salva, eso no salva a nadie. La fe intelectual no salva. Tener conocimiento de Dios y estar de acuerdo no salva. Es un requisito, pero todavía debe haber un complemento final. Ahora, el tercer componente, y para mí aquí es donde se desenlaza todo. Aquí es donde traza una línea. La confianza. La confianza se refiere a la entrega y dependencia total en Dios y sus promesas a través de Jesucristo. La fe verdadera es una fe que persevera, una convicción profunda de las promesas de Dios, una total dependencia de su palabra, o sea, obedecer y hacer su voluntad. Es ahí donde se desenlaza. No solamente saber, sino hacer, vivir por lo que creemos. Ahora, como estamos viendo, hay una fe muerta y una fe viva. Ahora, confianza. Miren, yo les voy a poner un ejemplo para ilustrar lo que estoy diciendo. Un malabarista. Han visto que hay malabaristas que cruzan una cuerda floja y cruzan la cuerda. No sé si todos lo han visto. El malabarista, cuando él va a cruzar la cuerda, él le pregunta a la gente, ¿ustedes creen que yo pueda cruzar la cuerda? Todo el mundo, sí.
el malabarista pasa la cuerda, pero el malabarista hace una segunda pregunta. Él dice, ¿ustedes creen que yo pueda pasar esta cuerda con una persona montada arriba? Y todo el mundo gritó, sí. Y él dijo, yo necesito un voluntario. Y nadie subió. Ellos creían, pero no confiaban. Creemos, pero no confiaban. Aquí ven la diferencia, ven el punto de que podemos creer en Dios, pero a la hora de la verdad no confiamos. Eso es como que una persona diga, ¿tú crees que esa silla puede sostener tu peso? Claro. ¿Tú crees que esa silla es fuerte? Claro, yo creo en eso. Siéntate. Y tú ves que la silla está partida, o tú ves, no, yo no me voy a sentar. A la hora de la verdad, cuando estamos en momentos difíciles, ahí es cuando de verdad sabemos si somos o no somos, si tenemos una fe salvadora. Podemos creer y a la hora de la verdad no confiar. Por eso necesitamos vivir dependiendo de Dios constantemente. Es como también creer en un paracaídas. Todos sabemos la función de un paracaídas. Un paracaídas sabe que si hay algún problema, uno se lo pone y te puede salvar la vida. Yo creo en el paracaídas. Yo sé todo lo que tengo que hacer. Yo sé que el paracaídas tengo que alar una cuerda a tantos metros, tengo que hacer esto, todo lo sé. Pero cuando a la hora de la verdad, cuando tú vas en el aire, se te olvida y no lo haces. Debemos de ponernos el paracaídas para no solamente saber que existe ni saber para qué lo que es, sino ponérnoslo. En Santiago 2:26 dice, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, dice la Biblia. Dice Lucas 6:46, dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Aquí es donde se diferencia una fe salvadora. Con esta introducción vamos a entrar. Yo simplemente hoy voy a abordar el primer párrafo de la confesión de este tema. Es un párrafo muy corto, por eso la introducción fue larga. Por eso nos va a dar tiempo leer el primer párrafo de la confesión de fe. El primer párrafo de la confesión de fe dice así: la gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Es obrada ordinariamente a través del ministerio de la palabra, por medio de la cual también, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios establecidos por Dios, es aumentada y fortalecida. ¿Cómo ellos comienzan? Ellos comienzan con una frase, la gracia de la fe. ¿Por qué ellos comienzan con esta frase, la gracia de la fe? Bueno, la gracia de la fe dice que, vamos a ver varios versículos. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Para ver. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Aquí los autores están diciendo que la fe es un regalo de Dios, la gracia de la fe, que es un regalo que se nos ha concedido, que esa fe no surgió de nosotros, que esa fe proviene de Dios. Dice, el mismo espíritu de fe. Pablo se refiere al espíritu de fe que tienen los creyentes, que es el mismo espíritu que tuvo David cuando escribió el Salmo 116:10. Aquí este pasaje está haciendo una alusión a ese salmo. David confesó su fe en Dios y por eso habló. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pablo y los creyentes siguen el ejemplo de David, creyendo en Dios y confesando su fe a través de sus palabras. La fe y la confesión van de la mano y debemos expresar nuestra fe a través de nuestras palabras y acciones.
Ahora, la gracia de la fe. La fe es un regalo de Dios. Ahora, la gracia de la fe se refiere al don gratuito de Dios que nos permite creer en Él y confiar en Él para nuestra salvación. Es la capacidad de tener fe en Dios que nos es dada por Él mismo, sin merecimiento por nuestra parte. Es Dios quien pone la fe en nuestros corazones por amor a Cristo. La gracia de la fe, que la fe no es de nosotros, es de Dios. Vemos en Filipenses 1:29 que dice, porque a vosotros se os ha concedido por Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Escuchen esta parte, porque a vosotros se os ha concedido, se nos ha regalado. Segunda de Pedro 1, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han obtenido una fe igualmente preciosa a la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí lo dice claramente. A los que han obtenido una fe. Aquí se ve claramente que la fe es un regalo de Dios. Por eso los autores comienzan de esta manera, la gracia de la fe. Continúan los autores diciendo, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas. Dios capacita a los elegidos para creer y ser salvos. Dios nos capacita, no solamente nos regala la fe, sino que también nos capacita. Y esta capacidad para creer es un don de Dios, no es una obra humana. Vamos a ver dónde la Biblia dice esto, porque no solamente es, yo puedo hablar, los autores pueden hablar, pero ¿de dónde ellos sacan esto? Porque dicen que la fe es una gracia de Dios, que ya lo vimos, y es el medio por el cual los elegidos son capacitados. ¿De dónde sale esto? De la Biblia. Vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito sea Dios que según su gran misericordia nos ha regenerado. Dios nos salvó, Dios nos regaló la fe, nos regaló la salvación. Dice Juan capítulo 6, versículo 44, un pasaje muy conocido por todos, dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Nadie, nosotros no podemos ir a Dios, no podemos ir a Cristo si Dios no hace una obra en nosotros primero, si Dios no nos regenera. Es la obra, dice, continúan los autores de la confesión de fe, dice, que la salvación, que la fe es un don de Dios, que es el medio por el cual Dios nos capacita. Y ahora continúan diciendo que es obrada ordinariamente, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Lo voy a leer completo para entrar en contexto. La gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Ahora, dice Hebreos 8:10, vamos a ver este pasaje. Dice, porque esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios hace en nosotros algo interno, nos regenera, nos salva, pero Dios lo hace todo, mis hermanos. Nosotros no ponemos nada en la salvación. La fe, que es el tema que estamos tratando hoy, aún la fe es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Dice 2 de Corintios 3, versículo 3, dice, mostrando que sois carta de Cristo, ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo,
no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones, de corazones de carne. Dios escribió en nuestros corazones los preceptos, la ley, su palabra. Entonces, esto es lo que están hablando los autores de la confesión de fe. Ahora, continúan ellos diciendo, esta fe es obrada ordinariamente a través del ministerio de la palabra. O sea que todo esto es obrada a través del ministerio de la palabra. Vemos en Romanos 10, capítulo del 14 al 17, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si nosotros queremos que nuestra fe que sea fortalecida, debemos escuchar a través de la predicación de la palabra, leer la palabra. La fe es fortalecida a través de la palabra. De hecho, el texto dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hace una alusión. Haciendo alusión de que es el poder de la palabra. Exactamente. La capacidad de oír. Amén. Cuando nosotros tenemos problemas, yo puedo asegurar que todos los que estamos aquí están enfrentando por algún problema. Cuando tenemos algún problema, y a veces los problemas nos ahogan, muchas veces no vamos a la palabra para saber qué dice Dios con respecto a ese problema. Tenemos un problema y primero llamamos a mamá, a papá, después vemos a esposo o esposa, después vemos a una amiga, después vemos a otro compañero. Y cuando vemos diferentes opiniones, entonces es que vamos a la Biblia, a la palabra, para ver que la fe es por el oír la palabra de Dios. Miren, Dios nos ha dejado instrucciones en esta vida para cualquier situación. A veces es difícil discernir la voluntad de Dios, pero Dios nos ha dado dirección, nos ha dejado instrucción. Dios no se fue a otra galaxia y nos dejó aquí a expensas para que nosotros nos las arregláramos aquí. No, Dios nos ha dado instrucciones de su palabra. Para cada situación que estamos atravesando, Dios tiene una palabra. Nosotros lo que debemos es conocer esa palabra y escudriñar la Biblia. Un ejemplo que les pongo. Dios dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Lo hemos oído cientos de veces. La voluntad de Dios es vuestra santificación, ya. Ahora, tenemos que tomar una decisión determinada. No sabemos si es la voluntad de Dios porque no está clara en la Biblia. ¿Cómo sé si yo puedo casarme con Juan o con Pedro? Eso Dios no nos va a decir, mira, cásate con Pedro. Eso no está en la Biblia. Pero Dios ha dado principios que nos van a ayudar a determinar. Los mandamientos de Dios, dice, no mentirás. Los mandamientos de Dios, un ejemplo, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Usted debe de preguntarse si con Juan o con Pedro, ¿cuál de los dos te ayuda a ser más santa? ¿Cuál de los dos te va a ayudar a amar más a Dios? ¿Cuál de los dos te va a ayudar a andar por los caminos correctos? Y ahí usted va a empezar a estrechar una respuesta correcta. Mira, Juan, yo lo veo un poco, no sé, a Pedro lo veo un poco más devoto a Dios. Y ahí mismo usted va a saber. Me ofrecen un trabajo. Tengo que mudarme me ofrecen un trabajo en Alaska que me pagan a $35 la hora. No sé si es la voluntad de Dios, pero esa ida allá no te permite congregarte los domingos, no te permite tener comunión con los santos. No sé si es la voluntad de Dios. Eso no es de Dios, porque te aparta de Dios, te aleja de Dios. Toda decisión que implique mentir no es de Dios. Por eso nosotros debemos leer la palabra de Dios. Y la fe viene cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios. Dice el versículo 10, el Efesios 1:3,
en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está claro. En él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Continúan los autores de la confesión de fe diciendo, por medio de la cual también, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios establecidos por Dios, es aumentada y fortalecida. Nuestra fe es aumentada y fortalecida primero cuando escuchamos la palabra. Y hay los llamados medios de gracia, como ellos mencionan aquí la administración del bautismo, la cena del Señor y la oración y otros medios establecidos. Por estos medios, nuestra fe es aumentada y fortalecida. Ahora, el bautismo es un sacramento que simboliza la unión del creyente con Cristo en su muerte y resurrección. Y es un medio por el cual Dios fortalece la fe del creyente. Eso aparece en Romanos 6, capítulo 6, versículo del 3 al 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que la palabra de Dios y la administración del bautismo fortalece nuestra fe. Otro medio que nuestra fe es fortalecida es la cena del Señor. Lo hacemos todos los domingos aquí. A través de esto nuestra fe es fortalecida. Dice, la cena del Señor es un sacramento que fortalece la fe del creyente, ya que es un recordatorio de la muerte y resurrección de Cristo y de la unión del creyente con Él. Dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16. Vamos a buscarlo para leerlo. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16. Para ver este punto de la cena del Señor. Eso lo hacemos todos los domingos y es sumamente importante. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. 17, hermano. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Cada domingo cuando nosotros participamos de la cena del Señor, nuestra fe es fortalecida, porque eso es un recordatorio de la muerte y resurrección de Cristo y de nuestra unión con Él. Entonces es sumamente importante. Otro medio que mencionan los autores de la confesión de fe es la oración, muy importante. La oración es el medio por el cual Dios fortalece la fe del creyente, ya que es un acto de dependencia y sumisión. Ustedes nunca se han preguntado por qué si Dios lo sabe todo y por qué si Dios conoce lo que nosotros le vamos a pedir antes de que se lo pidamos, ¿por qué tenemos que orar? ¿Cuál es el objetivo de la oración? Si es que antes de que nosotros digamos, Dios sabe todo lo que le vamos a decir. Pero ¿por qué Dios nos pide que oremos? Porque ahí es donde prácticamente nuestra vida es muy débil. ¿Por qué es ahí? ¿Por qué? Ustedes se han hecho esta pregunta. ¿Por qué Dios nos pide que oremos? Si Dios lo sabe todo. ¿Para qué yo le voy a decir cosas que Dios ya sabe? ¿Alguna idea? ¿Por qué Dios nos pide que oremos? ¿Cuál es la importancia de la oración? Así lo estableció Dios. Así lo estableció Dios. Quiere que nosotros se lo pidamos. Amén. La oración, cuando nosotros oramos,
nosotros estamos demostrando que dependemos de Dios. La Biblia dice, Jesús dice, separado de mí nada pueden hacer. Cuando nosotros, antes de salir para el trabajo, nos arrodillamos, decimos, Señor, yo pongo este día en tus manos. Señor, yo soy débil. Hay muchas cosas que escapan a mi conocimiento. Señor, yo dependo de ti. Señor, yo sin ti nada puedo hacer. Estamos demostrando que dependemos de Él. Dios sabe todo lo que hay en nuestro corazón, pero con esa acción estamos demostrando que nosotros dependemos de Él. Y dice Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6 al 7, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle las gracias. Ante todo, tenemos que cada día, dice, no se inquieten. Mejor, y busquen un tiempo, aparten un tiempo, díganselo a Dios, hablen con Dios, y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones. Nosotros debemos depender más de Dios. La fe salvadora consiste en 3 puntos. Primero, tener un conocimiento correcto. Segundo, estar de acuerdo con esa verdad. Y tercero, tener una confianza, una dependencia de Dios. Lo único que diferencia a Satanás, a los demonios, de los verdaderos creyentes, lo único que diferencia es que Satanás no se somete a la voluntad de Dios. Él sabe de Dios, los demonios creen y tiemblan, pero él no se somete a la voluntad de Dios. Nosotros somos verdaderamente creyentes cuando creemos, cuando estamos de acuerdo y cuando obedecemos la verdad de Dios. En pocas palabras, la fe salvadora, la fe, muchas personas están estancados en una fe intelectual. Yo creo, yo me sé todos los versículos, pero no viven una vida que refleja eso que saben. Un pastor dijo que la distancia más larga que existe es el de la cabeza al corazón. Es la distancia más larga que existe. Porque tenemos mucha información, pero no la ponemos en práctica. Y la Biblia habla enfáticamente de eso. Nosotros debemos no solamente saber, sino también hacer. Y esto es lo que los autores están hablando y es lo que la Biblia enfatiza. Y para nuestro provecho tenemos que tener en cuenta estas cosas. Porque nosotros podemos estar, muchos de aquí, incluyéndome a mí, podemos estar estancados en una fe que no salva. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Algún comentario, alguna duda para enriquecer el tema? Faltan 4 minutos. ¿Cómo se llama? Igual que las escuelas, como somos pocos, algún comentario de lo que hemos hablado. Me duele la garganta. Como dice el famoso, o entendieron todo o no entendieron nada. Nada, hermano. Estudiando este tema, yo me quebranté ante Dios porque yo, sin saberlo, yo no tenía un real conocimiento de estas cosas. Muchas veces uno, sin darse cuenta, no pone en práctica las verdades de Dios. Por eso debemos de, ante toda situación, ponerlo todo en manos de Dios. Ponerlo todo en manos de Dios. Vamos a orar para terminar el tiempo. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú nos has regalado una salvación grande. Padre, nosotros sin ti nada podemos hacer. Nosotros podemos tomar muchos caminos, pero tú eres el Cristo, es el camino, la verdad y la vida. Nosotros queremos andar en tus caminos, no en nuestros caminos. Queremos hacer tu voluntad, no nuestra voluntad.
Líbranos, Dios mío, de estar creyendo y de estar confiando en una fe que no salva. Oh Dios mío, nosotros te necesitamos porque nosotros entendemos y comprendemos de que solo tú tienes palabra de vida. Oh Padre, te rogamos que nos ayudes a serte fiel. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a entenderte y conocerte porque esta es la vida eterna. Oh Dios mío, líbranos de error. Líbranos, Dios mío, de andar fuera de tu voluntad. Señor, te necesitamos y reconocemos que sin ti no somos nada. Nosotros ponemos nuestra total confianza y dependencia en ti. Padre, te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Gracias a Jesús. Amén.